Ok, pues otro capítulo más de Little Lupa, un capítulo, bueno, pues ya sabéis que a mí me gusta, bueno, pues mirar lo que es la actualidad, ¿no? Y han pasado cosas con el premio Nobel y me gusta pues traer, bueno, pues lo que es información de calidad, reflexión y todo eso. Y por ello tenemos a una persona con calidad, con información que además pues la tiene, ¿no? Porque le gusta mucho lo que vamos a tratar. Así que... Bueno, pues nos vamos a lo que es la presentación. Mikey Fernández, ¿qué tal? Bien, bien, aquí estamos. Aquí. Hablar de Han Kang, que siempre me parece como bien. O sea, yo siempre estoy a favor de hablar de ella. Si eso me lo comentaste, hablar de Han Kang Sí, sí. siempre es bien. Siempre es bien. Bueno, coméntanos un poquillo, ¿quién eres? Eres una persona conocida, pero Bueno, coméntanos, hazme una conocido. presentación. Bueno, yo soy Mikey F en YouTube, Mikey Fernández. Tengo un canal de YouTube en el que hablo de libros. Hablo de mucha literatura asiática y porque Mm. yo vivía en Corea cuando era adolescente, entonces tengo como cierto interés, obviamente, en la cultura coreana. Pero vamos, yo soy un creador de contenido que habla de libros en general y que también, pues, soy escritor. Publiqué un libro que se llama Siempre nos quedará Seúl este año, que es una novela romántica y ese soy yo, no sé. Vale. Para profundizar un poquito más en la presentación, siempre me Ujú. gusta rascar y aportar un poquillo. ¿Por qué Sí, leer siempre nos quedará Seúl? perdona, ¿por qué leer Siempre nos queda Seúl? Sí. Bueno, o sea, en realidad es un libro que yo lo escribí un poco para el Miquel de 16 años. Miquel es mi nombre en el DNI, ¿no? Mm. Yo No tengo una edad. confundir con Mickey, ¿no? Que a mí yo lo No he es lo dicho mismo, antes. es un poco complicado. Miquel es Miguel en euskera, yo soy vasco, y cuando yo tenía 16 años, obviamente cuando tienes 16 años y eres queer, estás buscando como historias que hablen de ti y de tu vida, ¿no? No de tu vida, sino que tenga que ver contigo. Mm. Obviamente yo tengo ya 41 años y esos libros cuando yo tenía 16 años no existían. Entonces, la razón por la que yo escribí este libro fue un poco como regalo a ese Miquel de los 16 años que no solo acaba de volver de vivir en Corea, por eso el libro Mm. está situado en Corea, sino que está obsesionado con Jane Austen, por eso es un retelling de Jane Austen. Y eso es un poco la historia, eso es un retelling de Persuasión de Jane Austen llevado a un concepto de lo que son los K-dramas o los BLs coreanos Mm. y siempre desde, pues, con una historia de amor entre dos chicos. Qué bien. Y terminando con lo que es el tema presentación, Uh ¿qué -huh. podemos encontrar en tus redes sociales? Pues en libros, sobre todo. Yo hablo de libros, hablo y digo muchas tonterías, eso también es verdad. Yo siempre digo que soy de esas personas que le gusta mucho decir chorradas, aunque sabe de lo que habla, pero a veces parece que no, porque siempre lo adorno en mucha tontería. Pero hablo de libros, hablo de series y hablo de películas. Y es verdad que sí, es verdad que me centro mucho a veces en según qué cosas de la cultura coreana, pero como yo te decía antes, al haber vivido allí, pues es algo ya como que me sale natural. Sí, hablaremos también de esas cosillas, ¿no? De Surcorea, ¿no? Corea del Sur. Bueno, pues vamos con el tema interesante. Bueno, estalló en redes sociales, ¿no? Han Kang había ganado el premio de Nobel de literatura. Bueno, pues empezó a comentar y tal. Ya depende en qué círculo te muevas. En mi opinión, Han Kang no es tan conocida en general. No sé tú qué opinas al respecto. Yo no la conocía. A ver, Han Kang es una autora que para ser una autora coreana es conocida. Yo creo que eso es, o sea, es la autora coreana más conocida fuera de Corea. Es Es la verdad bandera. Mm. que, o sea, de hecho, en cuanto a literatura coreana, estamos hablando de escritora, pero podríamos hablar, da igual el género, Ujú. la persona que escribe novelas más famosa ahora mismo de Corea, fuera de Corea, es ella, es Han Kang. Y Han Kang es una autora que se hizo muy famosa cuando ganó el Man Booker Prize con La Vegetariana. Es verdad Mm. que en España ese libro salió un poco después, salió en una editorial pequeña que se llama Rata, que ya no existe, es una editorial que cerró. Y Ujú. entonces yo creo que la gente que le gusta leer mucho la literatura asiática sí que la conoce. Hay como círculos, sobre todo de lectores, de clubs de lecturas, de también creadores de contenido que hemos dado mucho la caca con Han Kang. No es tan conocida fuera de Corea. Y yo creo que en España no es el país donde más famosa es. Por ejemplo, en Estados Unidos y en el Reino Unido es bastante más conocida. Mm. Vale. De hecho,
bueno, voy por parte, porque me van surgiendo varias preguntas, es un tema muy interesante. Hemos presentado un poquito a lo que es Han Kang, ¿no? Porque es principalmente conocida y tal. Por otra parte, ¿qué tiene la literatura de Corea del Sur? Vamos a unir los dos puntos. A ver, la cosa, a mí me parece, no se puede generalizar. Yo creo que no se puede generalizar mucho cómo es la literatura de un país entero. Es muy difícil generalizar desde el punto de vista, desde fuera. O sea, nosotros no somos coreanos, entonces es muy complicado. Igual que yo no sabría generalizar cómo es la literatura española. Porque yo te digo, soy lector, soy creador de contenido, pero no soy filólogo coreano. Entonces, lo que sí te puedo decir es que la literatura coreana que llega a España es bastante específica. La literatura coreana que llega a España, yo creo que viene de una ola de literatura japonesa y literatura asiática en general que se centra sobre todo en escritoras, sobre todo en los últimos años. Es verdad que el escritor japonés más conocido fuera de, pues eso es Murakami, pero en los últimos años se han traído muchas escritoras mujeres. Y en España, aparte de Han Kang, hay otra autora que se llama Cho Nam-yu, que es la otra escritora coreana conocida. Y las dos tienen en común, sobre todo, que al ser mujeres y coreanas hablan de cómo es ser mujer en Corea. Ahora hay otra ola que se está trayendo de Corea, que es lo que llamamos la literatura cozy, la literatura acogedora, la literatura un poco como de que se centra en grupos de gente pequeños, que te hablan de diferentes pequeñas historias muy costumbristas. Entonces yo creo que son los dos tipos de literatura coreana que nos llega aquí. Pero claro, Corea del Sur es un país con mucha población y con muchos escritores. En cuanto a la parte cozy, ahora mismo hay un libro que se llama Bienvenidos a la librería de Gyeonam-dong, que está protagonizado por una mujer, pero es la historia de una mujer que abre una librería y de pues, la gente que va a la librería, su librería, ese tipo de historias más cotidianas. Y eso es algo que hemos visto que sí que han traído también, porque trajeron hace poco la historia de, o sea, un libro que está basado en un convenience store, que también se mueve respecto a la gente que va a ese pueblo y la gente lo llama como eso, como literatura acogedora. Y también viene un poco, al final, Corea no es un país que en España ha estado muy de moda hasta los últimos años debido al K-pop, es así, o sea, es la única razón. Entonces, literariamente siempre ha ido detrás de Japón. Entonces, lo que funcionaba de Japón muchas veces lo han traído también de Corea. Porque al final, al estar son países muy cercanos, es como hay muchas cosas en común como podemos tener en España con Francia o con Portugal, etcétera, etcétera. Me resulta muy interesante, has comentado dos cosas curiosas, que por ejemplo, realmente no llega el 100% de la literatura coreana, ¿no? a España, hacen así una especie de filtros, ¿no? A saber con qué criterio, ¿no? Entiendo que siempre es comercial, ¿no? Pero por otra parte, has comentado también que primero llega como lo japonés y ya luego a raíz de eso, pues prueban con el tema coreano. Por lo cual yo pregunto, porque me llama mucho la atención, a nivel de literatura asiática, por así decirlo, aquí ya metemos pues varios países, ¿qué puede llegar interesante a España o qué se te puede pasar por la cabeza? Literatura asiática en España, lo que se ofrece, ¿qué se tiene en la cabeza? Es que realmente ahora se centra, aparte, yo siempre digo, aparte de Murakami y de igual en cuanto a Japón, de los clásicos un poco más de estos escritores que a mí personalmente no me gustan, entonces no los leo, entonces tampoco te los puedo comentar mucho, son autores que yo entiendo, yo he leído de Murakami Tokyo Blues hace muchos años y he leído algunas cosas, pero no es un autor que a mí personalmente me llame, entonces no lo leo, entiendo la importancia, al final es el autor japonés más importante fuera de Japón. Y eso le ha llevado a Han Kang a que la comparen con él en algunos momentos con esto del Nobel, que no tienen nada que ver, son totalmente diferentes. Pero yo creo que ahora mismo mucho de lo que, sobre todo lo que viene siendo, yo cuando hablo de literatura más mainstream, o sea, literatura como para todo el mundo, ¿sabes? No literatura para gente súper mega sesuda, sino los que vamos a la FNAC a comprarnos un puñetero libro. Llega lo que te digo, el rollo más cozy, que puede estar escrito por mujeres y por hombres, y te digo, gusta mucho el costumbrismo. Es un tipo que tiene mucho que ver con el tipo de cine japonés que nos llega, el tipo de historias en las series, etcétera, etcétera. Han intentado traernos, por ejemplo, los thrillers. Ha habido una época en que intentaron traer un par de thrillers, tanto japoneses como coreanos, que yo creo que no han tenido tanta
tanta aceptación como igual tienen ese tipo de historias un poco más de la gente de a pie y que un poco para saber también yo creo que también tiene que ver con las diferencias culturales, el interés que podemos mostrar en aprender sobre ello, ¿no? Y ahora, en este mismo momento, ahora mismo, lo que traen de allí son eso. Pues es que además van a traer una de lo que te digo, es que han traído la de la librería, la del convenience store, van a traer la del pottery, que es como de tienda de cerámica. O sea, están llevando ese tipo de historias que son como muy pequeñas. O sea, que es lo que nosotros llamamos, lo que llamamos las historias pequeñas que utilizamos para hablar de cosas más importantes, Sí. ¿no? O sea, las historias pequeñas para que hablar de la vida, pero hablamos de, pues, hacer cerámica, leer un libro, cocinar, etcétera, etcétera. Que eso es algo que a mí me parece muy, o sea, que lo que yo he vivido en Corea es muy de eso también. Qué Es muy interesante. importante eso. Sí. Sí, me llama mucho atención el tema ese de choque cultural, ¿no? Entre lo que es, sí, el mundo asiático, ¿no? O el mundo oriente, ¿no? Occidente, asiático. Siempre es muy, muy De interesante. todas formas, estamos Sí, hablando, quiero dejar claro, porque estamos diciendo todo el rato Asia y realmente estamos hablando de unos países específicos. Asia es un país muy, muy claro. grande, es un continente muy, muy grande y lo que, por desgracia, también es verdad que lo que más nos llega es Corea, China y Japón. O sea, Eso. países como Vietnam, Tailandia, que no nos llegan tanto. Mm, Que pues entonces por eso quería dejar ese pequeño detalle porque parece que no quiero generalizar sobre un mm, continente entero porque al final cada uno, aunque tienen cosas parecidas, tienen sus idiosincrasias, ¿no? sí. No, Quería sí. dejar quería apuntillar eso, me parecía muy No, importante. y tanto. De hecho, estaba yo pensando, estoy diciendo Oriente, pero Sí, sí, sí. luego voy a O decir sea, asiático, pero quiero concretar algo más, no me salen sí, qué sería palabras. como más Asia del este, Sí, Asia del este. sí, sí, Es efectivamente. que o sea, me cuesta mucho izquierda, derecha, esto es algo que me cuesta mucho. Tengo que pensarlo. Por eso a mí me gusta siempre centrarlo en países. Es Sí. algo que hago yo mucho. Te hablo de literatura coreana, literatura japonesa, literatura china. No me gusta hacer literatura asiática porque es complicado. Mm. Vale, pues para centrarnos en lo Hmm. ya para, arrancar esta capa e irnos a la siguiente, vamos a girar ahora en torno a Han Kang, a lo Ujú, que es el personaje en sí, ¿no? ujú, Quería preguntarte, para ubicarnos más que nada en su persona, ujú, ¿cómo fueron sus inicios? ¿De dónde sale? Porque ahora sabemos que está, podemos decir, como en lo alto de la pirámide, ¿no? En lo ujú. alto de la montaña, pero ¿cómo fueron esos inicios? ¿Cómo empezó a escalar? Pues Han Kang nació en Gwangju, que es una ciudad muy importante para su obra. De hecho, una de sus novelas está situada en Gwangju. Mm, Nació en Gwangju, que es una ciudad bastante importante de Corea. A los 10 años se mudó a Seúl y ella nació en el año 1970. Ella es hija mm, de un escritor y hermana de escritores, de hecho. Y a mí es una cosa que me hace mucha gracia, no lo sabía, me enteré hace un tiempo, tiene una librería en Seúl. Ella es dueña de una librería con su hijo. Ella empezó desde muy joven, ella estudió lo que llamaríamos filología coreana y empezó publicando poemas en los años 90 y su primera novela como tal salió en 1995, que sería como Amor en Yonsu, o Yosu, creo que no tiene la N. Y a partir de ahí ha ido publicando, tiene unas 18 obras entre novelas, historias cortas y poesía, también escribe poesía, de hecho ya empezó como poeta. Y ella en Corea está vista, por un lado, como una de las escritoras más importantes, sobre todo ahora, pero estamos hablando de una autora que hace unos años estaba en la lista negra del gobierno coreano, precisamente por el tipo de historias que cuenta. Y eso es algo que ahora al ganar el Nobel se ha notado mucho, porque ella pues es una escritora incómoda. Sobre todo, o sea, en Corea es una escritora incómoda. También hemos visto, según las reacciones que ha habido fuera de Corea, tampoco parece muy cómoda para que, según qué países occidentales y según qué gente que está diciendo. ha habido polémica. Pero, claro, pero creo que tiene que ver también con el hecho de que que es una mujer claramente feminista y Mm, que aunque no todas sus obras son feministas, de hecho, o sea, creo que aparte de La vegetariana, las demás obras son como más, no se centran solo, yo creo que La vegetariana es la única centrada específica en el feminismo. Entonces, eso es una mujer que ha sido muy incómoda, de hecho, creo que hoy en día, ahora mismo en Corea, hay como dos vertientes de la gente que se está comprando los libros como locos en las librerías y acabando con ellos,
y tienes un montón de foros y de periódicos y de noticias un poco más en sitios más conservadores que, bueno, que no están a favor de, que seguramente no creo que la hayan leído, pero al final la sociedad coreana, si nosotros vivimos una sociedad patriarcal, la sociedad coreana pues todavía, eso es una de las cosas buenas del libro de Cho Nam-yu, que es Kim Ji-yoon, que precisamente te explica eso, y la vegetariana también. Me llama mucho la atención eso de la lista negra, que no lo sabía y tal. Entiendo que la lista negra es por el tipo de literatura que hace, que tiene un carácter más feminista. Entiendo que Corea pues es un poco más conservador, ¿no? Claro, no es tan... Sí, voy a meter tres conceptos. Sí. ¿Por qué la lista negra? Si es por el feminismo. ¿Y qué tiene que ver el tema de la vegetariana? ¿No? Porque yo creo que este es el libro quizá para ejemplificar mejor esto. Creo. Coméntanos estos tres conceptos. Sí. A ver, obviamente Corea es un país muy conservador. Eso creo que, o sea, los últimos, yo viví allí en el año 98 hasta el 2000 y ha cambiado mucho en los últimos años, pero aún así hay mucho camino por hacer. Pero es verdad que Han Kang ya no solo no era solo por el feminismo, sino que es una mujer que hace preguntas. O sea, era una... Yo creo que siempre está en ese tipo de... esa imagen o esa figura del intelectual incómodo, ¿vale? Eso pasa en muchas de las novelas que leemos, en muchas de las historias que nos cuentan de la historia en general, y yo creo que ella entra dentro de eso. También es verdad que La vegetariana es una historia centrada en el feminismo, centrada en el trato a las mujeres en Corea. Y no deja en buen lugar a el sistema patriarcal coreano, no deja en buen lugar a los hombres coreanos y no deja en buen lugar lo que viene siendo la sociedad en ese aspecto. Pero también parece que estoy hablando solo de Corea, pero es que este libro, si lo traspasas a España, tampoco te creas que hay tanta diferencia. Quiero decir que eso es una de las cosas que a mí me sorprendió leyendo habiendo leído otros libros, no de Han Kang, sino de otras autoras coreanas, precisamente que tú lo lees y lo comentas con personas de aquí y que dicen es que eso me ha pasado a mí también. Entonces, yo creo que se ha centrado mucho en qué machistas y patriarcales son los coreanos, pero es que eso es en todos lados. Pero sí, La vegetariana se centra sobre todo es sobre eso. Es un libro claramente feminista. Es una novela en el que una mujer decide hacerse vegetariana. Que la gente se queda como, es una novela sobre el vegetarianismo. No, no es sobre el vegetarianismo. Ese es como el punto de partida para contar algo más allá, que es cómo se enfrenta a ella a las violencias frente a las que ella se encuentra como mujer y como persona. Me resulta muy interesante el tema del machismo, de que también se puede ver en otros países no muy lejanos, como por ejemplo el nuestro, porque a fin de cuentas este tipo de conducta es al final internacional, no es propio de lo que es un país entero. Entonces, lo que yo quiero preguntarte es, ¿realmente se puede, aunque sea una autora de Corea del Sur, lo que cuenta, se puede ver en bastantes países de Occidente, entiendo? ¿Hasta qué punto puede un lector o lectora empatizar con este tipo de situaciones? Yo lo veo, claro, hay que tener en cuenta que yo no soy una mujer. Eso sería una pregunta que igual una mujer lectora te lo podría explicar mucho mejor. Es así, o sea, las cosas como son. Yo puedo empatizar más o menos porque al final soy del colectivo LGBT y entonces hay ciertos micromachismos y microhomofobias que se entremezclan entre esos dos, pero no es lo mismo. ¿Ella también aborda el tema LGTB? No, me refiero a yo como persona puedo ver ciertas cosas que las mujeres ven, etcétera, etcétera. Entonces, el libro no habla solo a las mujeres. Es lo que yo he entendido. Es un libro que habla sobre ser diferente, sobre ser vista como no dentro de lo que esperan de nosotros. ¿Vale? Entonces, en el libro no solo, obviamente se centra en una mujer, pero puede extrapolarse a otras cosas. Pero te digo que es un libro que, aunque es inherentemente coreano, o sea, es muy coreano, se nota y aunque no tienes por qué saber sobre Corea, pero vas a aprender sobre Corea mientras lo lees,
es algo totalmente traspasable a cualquier otro. Es verdad que pues al final es una obra de ficción, hay ciertas cosas que igual no serían iguales, hay escenas que son más complicadas y que igual nosotros creemos que hoy en día eso aquí no lo harían, pero creo que ha dejado claro la historia y lo que ocurre hoy en día en todos lados, que es posible que también haya cosas así. Sí, y eso es siempre un plus, ese tipo de literatura, porque traspasa fronteras y eso es muy Claro. interesante. Quería preguntarte, ahora más adelante nos zambulliremos en cada una, o bueno, unas cositas, ¿no? de la Sí. obra, pero antes de llegar a eso, quiero hacer como un pequeño resumen de algunos hitos que haya podido conseguir Han Kang hasta llegar al Nobel, ¿no? Hemos hablado un poquito de su inicio, luego nos hemos liado a hablar con todos estos temas, ¿no? Que son tan Sí. interesantes, pero habiendo tratado el inicio, vamos a dar un poquito de todo el camino que ha podido tener a nivel de hitos, a nivel de éxito, hasta lo que es, pues, coronar, ¿no? La cima. A ver, yo creo que el premio más importante se lo dieron en 2016, que fue el Man Booker Prize Internacional, que es un premio muy importante que se da en el Reino Unido, a la mejor novela traducida al inglés. Fue con La Vegetariana y fue como la traducción que hizo que otros países la compraran. O sea, a través de esa obra, la gente decidió comprarlo. No fue la primera traducción que hubo en lo que viene siendo en Occidente. De hecho, la primera traducción de La Vegetariana se hizo al español en Argentina. Y luego, unos años después, se hizo al inglés y ya llegó a España después del éxito en inglés. Pero el primer sitio donde se hizo fue en Argentina. Por, además, una traductora argentina de origen coreano, una mujer coreana que vive en Argentina, de padres coreanos, que se llama San Meyun, que es la traductora de todas las obras que hemos recibido de Han Kang en español. Ella, de hecho, el año pasado ganó otro premio, que fue el Médicis, por una novela que no ha salido ni en castellano ni en inglés, que va a salir ahora, que se llama, en inglés se llama We Do Not Part, que en castellano creo que se va a llamar Imposible decir adiós, que la van a sacar en diciembre aquí en España. Y su primer premio fue el premio a la novela coreana en 1999. O sea, ella ya en 1999, 4 años de publicar su primer libro, ya ganó su primer premio. Que es que yo entiendo, esto es una, voy a hacer una tangente, pero hay una cosa que me ha hecho mucha gracia de esas personas que han encontrado fallos en el hecho de que le dieran un premio a Han Kang, que puede ser que no te guste cómo escribe, puede ser que no te interesa lo que hagas, eso es así. Pero es una mujer que, aunque en España solo hay 4 libros suyos, tiene 18 obras publicadas. Su primera publicación fue en el 95, su primer premio en el 99 y ha ido publicando seguidamente y se ha convertido en una persona muy importante en el mundo literario. ¿Qué pasa? Que nosotros, como occidentales, no la conocíamos. Entonces, a mí es una cosa que me chocaba mucho porque es que es muy joven, es que ha publicado solo 4 libros, bueno, tiene 53 años, de verdad es una yo no sé si es la más joven, pero es de las personas más jóvenes en ganar el Nobel, pero tampoco tiene solo 4 libros. Claro, tiene una trayectoria buena. Claro, o sea, tiene una trayectoria que nosotros no la conozcamos porque no hemos tenido la suerte de que las editoriales hayan querido publicarlo, no quiere decir que esa trayectoria no esté ahí. Son trayectorias que seguramente las conocen más en otros países. La conocen más en Japón, la conocen más en China y en otros países traducidos. Era un pequeño detalle que quería decir, porque si no, luego igual se me olvidaba. No, pero perfecto, porque claro, ya has dado a entender en varias ocasiones que, claro, hay mucha literatura de Han Kang que no conocemos y que el mundo editorial, pues ahora va a querer arrastrar un poquillo, ¿no? Va a querer traducir y tal. Nos has comentado lo de Imposible decir adiós de diciembre. Sí. Va a ser muy interesante ahora de cómo va a ir entrando poco a poco. Sin embargo, me gustaría que nos centráramos primero en lo que sí que tenemos en España, que son estas obras. No sé si quieres comentar algo antes. No, te puedo hablar de las obras directamente. Me hace mucha ilusión porque yo puedo estar horas hablando de los libros de Han Kang. De Han Kang en español tenemos 4 libros. 4. Pero ahora mismo hay solo 4. Pero ahora, de hecho, tenemos la mala suerte de que ahora en castellano en España solo se pueden comprar 2. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque ha habido un cambio editorial. ¿Vale? La editorial que nos trajo a Han Kang al principio, que no me acuerdo en qué año fue, te lo miro porque soy esa persona, sería en el año 2017.
¿vale? En 2017 nos sacaron este libro que es La vegetariana, que es pues la obra más representativa, ¿no? De la que hemos estado hablando todo este rato. Lo trajo Rata Editorial, que es una editorial muy pequeña, que cerró. Pero Cerró has hace dicho unos que años. ese fue el primer libro que vino de Han Kang a España. A España, sí. En En 2017 llegó a 2017. España. Qué Sí, locura, ¿eh? sí, sí, sí. En 2017. 2017, el año siguiente, aquella gana el Man Booker. Ujú. Pero esta traducción se había publicado en Argentina, creo que 3 años antes. Entonces, esta editorial española compró los derechos argentinos, supongo que no traducirían, pero la adaptarían al español nuestro y aquí la tenemos. Ujú. Después sacaron Actos Humanos, que es mi obra favorita personalmente, y luego sacaron Blanco. Esos son los 3 libros que salió con Rata. ¿Qué pasa? Que al cerrar Rata, esos libros desaparecen del catálogo. De hecho, hoy en día intentar conseguir uno de estos libros es complicadísimo y te sale carísimo. Yo creo que he visto por 300 euros el de Actos Humanos en Vinted, que me parece una locura. Pero lo bueno es que, es una pena que sea una editorial pequeña la que lo pierde y una editorial grande la que lo gana. Pero Penguin Random House publicó hace 2 años La clase de griego. ¿Vale? Ujú. Y este libro, a través de la publicación de este libro, compran los derechos de las obras ya publicadas. Entonces, el año pasado publican La vegetariana también. Tenemos una reedición de La vegetariana ya dentro de Penguin. Random House, que son los que tienen los derechos ahora, ya han dicho que no solo sacan la nueva obra, la que hablábamos antes, Imposible decir adiós, sino que además sacan Actos Humanos. Van a reeditar Actos Humanos. En diciembre vamos a tener esos 2 libros de Han Kang de nuevo en librerías. Y se espera que saquen Blanco, que es la obra que yo no tengo en físico, no te la puedo enseñar, y que también está traducida. Todos estos libros además están traducidos también al catalán. Están en castellano, está en catalán, y La vegetariana está traducida al gallego también. Que es algo así como... Y esos son, o sea, La vegetariana es una obra que se centra, como hemos dicho hasta ahora, es una mujer que de repente un día decide que va a dejar de comer carne. Y es una obra muy interesante porque, aunque parece desde el punto de vista de ella es la protagonista, pero ella no nos habla en ningún momento. Ella no es la narradora. El libro está partido en 3 partes y esas 3 partes las narran diferentes personas de su entorno. Su marido, su cuñado y su hermana. Entonces, es muy importante, creo que eso es algo muy importante de la obra, porque habla de cómo se silencian a las mujeres. Y Eso por estaba eso pensando. está silenciada. Ella no nos habla en ningún momento. Todo lo vemos a través de los demás personajes. A mí es Me una obra que acuerdo. me parece maravillosa. Yo creo que es una obra un poco complicada, porque aunque ella no escribe de manera complicada, no es una persona que utiliza cultismos, pero sí es verdad que la literatura coreana es diferente a la literatura española o como nosotros leemos la literatura, ¿no? Pero es una obra que vale mucho la pena. No es una obra que tiene como una trama específica como nosotros esperamos, pero es un estudio de un personaje y de el sufrimiento de ese personaje, de esa mujer, pero siempre desde los ojos de los demás. Y es una obra maravillosa. Luego está Actos Humanos, que es la segunda que se haga en español, que es una... yo la llamaría novela histórica, aunque en realidad está situada en el año 80, pero es un poco tipo novela histórica, y está situada en Gwangju, en 1980, en Gwangju, donde nació ella, porque hay un episodio de la historia coreana muy importante que es una masacre que ocurre en Gwangju, que hay unas revueltas estudiantiles y el ejército del momento, que era un gobierno totalitario, pues mata a un montón de personas, pero a muchas personas. No tengo el número exacto porque no me lo he apuntado, pero muchísimas. Y entonces la historia te va a contar ese suceso desde el punto de las víctimas. Y cada capítulo lo cuenta un personaje diferente. Entonces vas a ir saltando de una víctima a alguien cercano a una víctima, a gente del futuro, gente del pasado, y te va haciendo como un fresco de lo que ocurrió allí. Pero nunca desde el punto de vista
de una novela histórica que te habla de los de arriba que decidieron hacer esto. Es un hecho que ocurrió histórico, ¿no? Es decir, Sí, es algo, o sea, y las es algo que víctimas, ocurrió. ¿las víctimas también son las reales o son...? Yo creo que son, o sea, creo que hay algunas que son personajes reales, pero la mayor Ujú. parte son imaginación, pues eso, porque además es que muchas de las víctimas nunca llegaron a ser nombradas, nunca se llegó a saber quiénes eran. Claro, eso es importante, interesante. Ujú, ujú. Vale. Bueno, comentan un poquillo más. Queda un Luego bibliografía. quedan dos que son más, o sea, son más fáciles. Blanco es una obra muy pequeñita y yo lo llamaría prosa poética, realmente no creo que se podría considerar una novela, y es como un estudio sobre el duelo, de una manera como muy, muy poética y contada como a retazos. Y se llama blanco porque el blanco es el color pues el color, igual que aquí tenemos el negro para los funerales, allí tienen el blanco. ¿Vale? Y luego el último libro que salió es el de la clase de griego, que volvemos a una mujer que no habla por un hecho traumático y a un hombre que está perdiendo la vista. Y como estas dos personas se juntan en unas clases de griego. Y es Pero como... el narrador Dime, es el dime. hombre. No, es narrador. Tercera persona. Sí. O sea, Omnisciente. es todo, vamos con todos, sí, eso es. Sí. Vamos con todos. O sea, Mm, no se centra solo en ella. O sea, realmente el toque de que ella sea muda es por una cosa, o sea, el toque de que ella no hable es por cosas que no tienen nada que ver, que tienen que ver con la historia, pero no es el mismo tipo de violencia que hay en La Vegetariana, pero es la historia de dos personas que están perdiendo algo de ellos, que se juntan y se vuelven a reencontrar. Es la única obra de Han Kang que no es muy deprimente. me- Tiene un poquito de esperanzador, pero tampoco te creas que mucho. un poquito, ¿no? Justo, sí. Sí, me acuerdo, en plan, esto parece que es cambiando de tema, pero no tanto. Me acuerdo cuando vamos a hablar de cosas desesperanzadoras, ¿no? De la selectividad. Me acuerdo de esa época, ¿no? En la que bueno, pues estaba yo estudiando porque no quedaba otra para hacer la selectividad y en lengua había que estudiar las figuras literarias, ¿no? De cada autor, ¿no? ¿Qué cosa hacía recurrentemente, ¿no? ¿Qué se podía encontrar? En Han Kang, ¿tú crees que una posible figura literaria sería, no sé si se podría considerar, ¿no? Como tal, pero al menos algo en común podría ser la mujer silenciada? Lo hemos visto en La Vegetariana, lo hemos visto en Clases griegas, creo que se llamaba. Hay una cosa que yo eso no lo puedo saber. Yo siempre digo, eso no lo podemos saber. Solo tenemos 4 obras de 18. Entonces, yo creo que sacar una conclusión de ese tipo solo en 4 de las obras de las 18 es muy complicado. Podemos sacar la conclusión de que obviamente ella es muy dada, ella puede ser dada a hacer eso, el intentar hablar de las mujeres silenciadas. De hecho, pues eso es una cosa por las que ella ha tenido problemas con foros de hombres, etcétera, bla, 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 bla. Pero yo no te puedo decir categóricamente es esto, porque solo he leído las obras que he leído, que son las que nos han llegado. O sea, no me atrevo a hacer esa asociación porque no lo sé. Igual de repente luego cuando nos vayan trayendo los demás, no tiene nada que ver. Centrándonos en las 4 obras que tenemos disponibles en España, ¿por dónde recomendarías empezar? Es verdad que a lo mejor la respuesta básica es según tus gustos, ¿no? Pero, es que tiene que... Sí, claro, es según el ¿cómo gusto. sales tú del panorama? A ver, ¿por dónde? Yo personalmente creo que la mejor manera de conocer a Han Kang es La Vegetariana. Creo que La Vegetariana es la obra más, como es la obra más que ejemplifica mejor cómo ella ha llegado a donde ha llegado, obviamente es La Vegetariana. Pero también creo que es una obra más complicada. Es una obra que es más complicada, simplemente es eso. Y a veces puede que perdamos, porque a mí me pasó en una primera lectura, yo lo primero leí en inglés, luego leí en castellano, y yo sí creo que de la lectura al inglés a la lectura al castellano, yo había cosas que en esa primera lectura no había entendido. Entonces, no sé hasta qué punto eso es una muy buena manera de empezar un libro con una autora. Y yo sí creo que Actos Humanos es una obra que puede ser más interesante al lector
al lector habitual. No sé si me estoy explicando muy bien. Creo Sí, que, al lector estándar. claro, a un lector estándar, a un lector que igual nunca ha leído literatura coreana o que nunca, obviamente que nunca ha leído a Han Kang. Y entonces yo creo que es entre que va saltando diferentes voces y te va hablando diferentes cosas, aunque sigue siendo muy metafórica, sigue hablando de cosas así, no tiene cierto toque que tiene la vegetariana, que igual, sobre todo en la tercera parte del libro, que es igual un poco más complicado de que es lo que me pasó a mí. O sea, quiero decir, a mí me pareció más complicado de gestionar de la primera lectura a la segunda. Pues ahora quiero hacerte una pregunta que ya nos colocamos cronológicamente en lo que es subir a la cima, ¿no? Que es una pregunta que, por supuesto, sabría responder cualquiera, y te la lanzo. ¿Cómo se gana un premio Nobel? A ver, creo que eso es opiniones. Al final tenemos opiniones y yo siempre he dicho que a mí me sorprendió mucho que lo ganara Han Kang, porque normalmente hasta los últimos años sí que han ido alternando como hombre-mujer en los últimos años. Pero yo siempre he dicho que para ganar un Nobel siempre he hecho la coña de que tienes que ser un hombre heterosexual blanco a poder ser europeo. Es así. Yo no me escondo, yo lo veo de esa manera. Además es verdad que el Nobel no es un premio. O sea, yo estoy muy feliz de que Han Kang haya ganado el Nobel. Pero la verdad, si no hubiera ganado Han Kang, yo no estaría hablando del Nobel. O sea, no es un premio que a mí personalmente me interese. El año pasado lo ganó John Fosse, es un señor que yo conocía de oídas, pero nunca le he leído. Y que además su literatura no casaba conmigo y por eso no lo he leído. Sí. Es verdad que justo antes lo ganó Annie Ernaux, que a mí sí me gusta. Entonces vas viendo cómo va ganando. Yo creo que es muy difícil saber cómo ganar un premio Nobel porque lo decide un jurado cerrado de Suecia y yo no soy un estudioso de la literatura, no soy sueco, no sé cómo funciona su cabeza. Sí creo que hoy en día se hace una valoración mucho más amplia de lo que es el premio Nobel, en el sentido que no solo es importante que escribas bien, es importante que tus historias estén bien, que seas buen escritor. Obviamente, si no, no te darían el premio. Pero creo que también valoran lo que se ofrece al mundo hoy en día en esas obras. No sé si me explico. Creo que es una de las cosas que estaban comentando cuando se empezó a hablar un poco de esta polémica de que ha ganado Han Kang y Han Kang no se lo merece y no sé qué, no sé cuántos. Sí, ahora nos meteremos con el tema de la polémica. Pero claro, yo lo que sí te puedo decir es, yo siempre he hecho esa coña. Yo siempre he hecho la coña de que para ganar un Nobel tienes que ser un señor blanco europeo. De verdad que siempre he hecho esa coña, no me escondo. Entonces tampoco sé muy bien hoy en día cómo lo harán. Yo feliz, feliz. De Annie Ernaux hace un par de años, ahora Han Kang, yo estoy aquí sentado para verlo, la verdad no me escondo. Sí, la verdad que, a ver, que me gustaría arrojar un dato esperanzador, porque si este es el capítulo 96, en el 95 hemos hablado con Coba González de Escuela Púrpura. Y hemos hablado un poquillo, hemos visto no hemos hablado de Han Kang, pero sí hemos llegado a hablar a lo mejor de algunos premios y tal. Y saqué un dato muy interesante que al final creo que poco a poco la mujer está consiguiendo, ¿no? ese puesto, ¿no? Que merece. Pero me sorprendió mucho que en los últimos 20 años han ganado 12 hombres y 9 mujeres. Es decir, me lo esperaba como más descompensado incluso. Entonces, eso dentro de está siendo guay. También mencionamos otros... Dime. Claro, tú piensas, pero todas las mujeres que han ganado el premio Nobel han sido en los últimos años. Yo me quedo con o sea, tú piensas, claro, tú piensas esos 9. Creo que habría que buscarlo y lo puedo buscar, pero sí. No creo que hayan ganado más, o sea, no te creas que han ganado muchos premios muchas mujeres. Es que Sí, bueno, mira, mientras tú echas una búsqueda, una de las extracciones que a mí me gustó, sobre todo es que hay como un porcentaje más o menos similar. En los últimos 20 años, pues en el Premio Planeta han sido como unos 11 hombres y 9 mujeres, considerando lo que ocurrió con Carmen Mola también. El premio Nadal es otra situación. Es decir, obviamente Carmen Mola va para el tema hombres, ¿no? De hecho, 3, ¿no? Pero bueno, Nadal en los últimos años, 13 hombres, 8 mujeres.
Bueno, hay algunas cosillas. De todas formas, lo bueno de esto es que se puede encontrar por Google rápidamente. Y bueno, yo me he ido a las 2 últimas décadas. Sin embargo, entiendo que pues que hay un gran Mira, pozo de hombre mira, hetero blanco. ha habido 115 premios Nobel de literatura. Se han dado 115 veces el premio, Sí. ¿vale? No llegamos a las 20 mujeres que lo han ganado. La 17 mitad, mujeres lo han ganado. De sí, 115, solo 17 mujeres lo han ganado. Ahora 18 con Han Kang. 18. Es decir, Claro, o sea, prácticamente la el mitad. primer premio lo ganó Selma Lagerlöf, que es una escritora sueca muy importante, Mm, pero que fuera de Suecia tampoco la conocemos mucho, hay que tener eso en cuenta, mm, que lo ganó en 1909. De 1909. 1909 a 2024, Mm. 18 señoras. Sí, me resulta muy chocante sobre todo eso, que realmente en los últimos 20 años es cuando ya ha cambiado un poquito el chip, por así decirlo, ¿no? En los últimos 20 años cuando tenemos a la mitad de todas las mujeres, ¿no? Que han ganado. Pero Yo quiero pensar que, y creo que se puede decir, ¿no? Que la sociedad de aquel entonces, ¿no? Es diferente a la bueno, este. solo hay que ver. Bueno, hay que ver la reacción que ha habido a que Han Kang lo ha ganado. Quiero No, decir, hay que tener sí. en cuenta ese pequeño detalle. Porque también estamos hablando, Han Kang es de las. Creo que solo Toni Morrison, si no me equivoco, también lo ganó Gabriela Mistral, pero Han Kang es la primera mujer asiática en ganarlo. O sea, Mm, es una de las pocas mujeres no blancas en ganarlo. Es que eso mm. también, es claro, es que no es solo el componente de hombres-mujeres, sino está también el componente de blancos, no blancos, o de europeos, Sí. y hay que tener este también en cuenta. Y yo sí creo que ahora estamos mejor. Sí creo que estamos Mm. mejor. Y como persona del colectivo LGBT, yo también creo que yo obviamente vivo mejor ahora que viviría en 1909. Pero, pero bueno, a veces Sí, hablamos mucho de, ay, es que estamos mucho mejor, con pinzas. Yo siempre soy de los sí. que hay que mirarlo con pinzas. Desde el desconocimiento, ¿quiénes podrían considerarse los jueces del premio Nobel? Quizás es algo más, un grupo de gente más occidental y por eso Sí, quizá, a ver, o coméntalo. sea, creo que lo da la Academia Sueca. Ah, Lo pues da ya la está. Academia Sueca. Entonces, claro, yo no sé exactamente quién los da. Sí. No sé qué cantidad de mujeres versus hombre, qué cantidad de personas occidentales que no. O sea, no lo Pero sé porque te la digo yo, o cultura es lo sea, que me interesa. es un premio sueco. Lo que pasa es que, por mucho que sea un premio sueco, Mm, hay que tener en cuenta lo internacional del premio. Porque no es un premio Planeta, para hacer una comparación, no es un premio Planeta que se entrega en España y que fuera de España no es conocido, ¿sabes? O sea, en mm, el premio Nobel tiene diferentes candidatos de diferentes países, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay que tener, o sea, es obvio que el jurado va a tener unos sesgos, pero mm, bueno, que poco a poco esos sesgos se están quitando, pues sí, yo sí creo que sí. Yo sí, mm. ahí sí lo creo, obviamente. Sí, yo Y opino. menos mal. Lo que pasa que pues siempre vamos un poco más lento de lo que nos gustaría, creo yo. Mm. Quería preguntarte, hemos mencionado ya en diversos momentos el tema de la polémica, ¿no? Yo Ujú. tampoco me he empapado tanto, pero de hecho sí que recuerdo, creo que algo que compartiste en Instagram, le eché sí, el ojo así rápido, se mencionaba cosas como si el arte es político o no, Ujú. el tema de, bueno, todo el tema woke, ¿no? Sí, 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 no, no sé Sí. qué. ¿Cómo les gusta esa palabra? No puedo. Claro, que no, refiriéndonos a estos dos conceptos, no sé, ¿qué ha Vale. pasado con la polémica? Bueno, o sea, yo creo que ha habido dos tipos, yo sí creo que ha habido como dos tipos de polémicas. Por un lado tenemos, yo quiero hacer la diferencia entre la polémica que viene desde Corea, de esos grupos de hombres machistones y conservadores que están diciendo verdaderas burradas. Hay una polémica que ha nacido de las redes sociales, que ha nacido también un poco en algunos artículos de prensa, y esto lo veo
desde el panorama de lo que he leído aquí en España. O sea, yo internacionalmente, o sea, cómo se ha gestionado fuera, yo sí creo que los artículos que he leído en inglés están todos bien y todos pues, hablando de lo bueno que era que Han Kang hubiera ganado el premio y las razones por las que se pensaba que le habían dado el premio. Pero aquí, sobre todo igual lo que tú te refieres que me has visto hablar, etcétera, etcétera, en redes, tenía que ver con ciertos comentarios que se hicieron en los que primero se dijo que el premio... También te estoy hablando, esto no lo dijeron periodistas, lo dijeron creadores de contenido. Yo siempre digo, lo hicieron creadores de contenido, no lo dijo ni... O sea, hay gente que en el país o en el mundo también lo ha dicho, pero bueno, dijeron que básicamente le habían dado el premio, que es un premio woke, que es un premio a la geopolítica, que es, ¿cómo era el otro? Por el feminismo y cositas así. Entonces, a mí, yo es que yo, sin querer meterme mucho en cada cosa que se dijo, porque, wow, podría estar horas y seguramente me acabaría, y seguramente me vendría arriba y me enfadaría, entonces prefiero suavizar. Cada vez que la gente utiliza lo woke para justificar algo, yo es que para mí para mí se pierde la razón. Utilizar lo woke como este premio se lo han dado por lo woke. ¿Has leído a Han Kang? O sea, tú has decidido que tú has decidido que es lo woke porque es una mujer asiática. O sea, ya está. Porque no sabes, y porque el libro es La vegetariana. Entonces va sobre el vegetarianismo. Ha comentado mucho. A mí, yo cada vez que veía es un libro que va sobre el vegetarianismo y es como, por favor, de verdad, no puedo más, leed el libro. O sea, leedlo antes. O sea, no se puede, a mí me parece muy osado el juzgar libros sin haberlos leído. A la gente le gusta mucho hablar sin saber y el tema masa, ¿no? Lo que es la masa, lo que es... Todo el mundo dice lo mismo, pues yo también, ¿no? Ese falta de criterio, ese hablar sin saber, ¿no? Eso... Sí he de decir que yo sí creo que son, en este caso, en el caso del premio Han Kang, en el caso del mundo de creadores de contenidos literarios del que yo estoy hablando, son los menos. Ellos están en minoría. Esta vez están en minoría. Pero es que hacen mucho ruido. Y dicen muchas... Y lo siento, pero dicen muchas tonterías. Entonces, yo siempre digo, a mí nunca me vas a oír decir que un libro de Mario Vargas Llosa es malo, porque no lo he leído. Te puedo decir que a mí es un señor que me cae mal. Te puedo decir que a mí es un señor que no me aporta nada. Y es verdad. O sea, para mí siempre he dicho lo más interesante de Vargas Llosa es que estuvo con Las Preisler. O sea, es que no me escondo. O sea, no me interesa. Pero no puedo decir que es un mal escritor porque no lo sé, no lo he leído. Entonces, que tú digas que esta señora no se merece el premio, pero no lo has leído, no me sirve. Y utilizar la geopolítica, o sea, se lo han dado porque es Corea, ¿sabes? O sea, como es coreana, se lo van a dar. En lo woke, volvemos a decir, ¿qué hay woke en que le den el premio a Han Kang? En serio, yo necesito me gustaría que me dieran las explicaciones de cómo llegaron a lo woke. Porque no lo hay. O sea, no estamos hablando de una mujer que se pasa el día hablando de los derechos de las personas trans, ni se pasa el día hablando... O sea, es una señora que escribe sus libros desde su casa, trabaja en su librería, sale poco de Corea, o sea, me pone muy nervioso. Y luego, pues está lo del feminismo, y es como, pues es que si a ti te parece mal que se dé un premio a una escritora feminista, mal lo hagamos. Porque no por ser feminista es mala escritora. Simplemente es una escritora que además es feminista. Y si tú no has leído, pues no puedes juzgar. ¿Que hay gente a la que no le gustan los libros? Obviamente, claro que hay gente que no le gusta Han Kang y estás en todo tu derecho a decir que no se lo merece. Pero decir que se lo han dado por lo woke, la geopolítica, el feminismo y porque una señora asiática ya tocaba, pues no. O sea, tocaba. Sí. Tocaba que se lo diera a una mujer asiática. Pero es que hay un montón de escritoras asiáticas a las que no se lo han dado. El anonimato en redes sociales, el rápidamente desaparecer, ¿no? Que se presta mucho el internet y tal, el dar tu opinión a lo ninja y desaparecer, no se sabe quién es. Eso yo creo que ha provocado uno de los principales factores de toda esta toxicidad, ¿no? De todo masas de opiniones sin saber. Yo considero que,
para saber si una persona es merecedora o no de un premio, yo creo que se debe tener un conocimiento amplio para decir, para acercarse a lo que es un juez, ¿no? Y poder hacer tu juicio, ¿no? Claro, Entonces, pero una persona a pie no suele tener conocimiento de estas cosas. o sea, y te voy a decir, y aunque seas una persona que tiene conocimiento, yo vuelvo a decir, tú puedes ser un estudioso, un filólogo, puedes dedicarte a la academia y puedes decir, Han Kang no se merece el premio Nobel. Tú puedes decirme por qué, pero el momento que me dices, no se merece el premio Nobel porque se lo han dado por lo woke. Claro, es que el problema que yo he visto, tanto en las pocas crónicas que he visto y también en este grupo de creadores de contenido que pues estaban ahí un poco como, Hanka, le han dado el premio a esta señora y no al señor que yo quería. Porque el problema es que se lo han dado a una señora y no al señor que ellos querían. O sea, es que no tiene más. Ellos querían que le diera el premio a una persona, no se lo han dado a esa y entonces está lo woke. Entonces, no hay detrás no hay detrás algo que avale sus opiniones. No puedes, o sea, no puedes. O sea, y por muy estudioso que seas y por muy académico que seas, y lo primero que dices es que este premio es por lo woke, por el feminismo, por geopolítica o porque es una señora, pues mal vamos. O sea, porque no deja de ser un premio literario. Es como si yo voy y te digo que el premio de John Fosse es una mierda, que se lo han dado porque, o sea, yo hago la gracia, se lo han dado por un señor blanco, pues no, pero da que es un señor blanco, entonces yo podría decir que como es un señor blanco no se lo merece, porque se lo han dado solo por ser un señor blanco. Es que es la misma tontería, es la misma tontería. Eso es lo que yo veo en esta polémica y, de nuevo, es una escritora a la que no se ha leído. Es una escritora que se ha leído poco en según qué movimientos. O sea, claro, al final la gente que dice estas cosas son personas que no leerían a Han Kang. Yeah. Porque es una escritora feminista. Entonces ellos no van a leer libros feministas. Entonces, claro que es que no tiene sentido. O sea, en mi opinión no tiene sentido. El ninja tóxico de Internet. Aparezco, no sabes quién soy, veneno. No. Hay gente que sabes quién es. Hay gente que sabe quién es. Sí, pero bueno. Mira, tú sabes esto de que personas que son tranquilas y tal, que cuando están conduciendo se prestan mucho a lo que es el insulto. ¿Eso por qué? En plan, lo de tonto, no sé qué. ¿Eso por qué? Porque realmente no se está en físico. Es decir, lo que es la consecuencia es muy fácil evitarla. Puede ser, sí, claro. Entonces, lo que es Internet es telemático. Que bueno, que a lo mejor sí, que a lo mejor en físico os veis dentro de un año, pero eso ya está frío y seguramente en un contexto y un entorno lo que cada uno está a una cosa que probablemente sea el motivo por el que está ahí, ese evento, ¿no? Pero yo creo que eso, Internet, ¿no? Esto de la falta de consecuencias o, por ejemplo, la masificación de opinión sin consecuencia, la tendencia enorme, eso también hace que las cosas se extremen. Yo siempre digo una cosa, y las opiniones son como los culos. Todos tenemos uno. Y no es necesario enseñárselo a todo el mundo. Eso es como yo lo veo. Hay veces que no tenemos que opinar de todo. O sea, a mí no me ves opinando sobre fútbol porque no sé de fútbol. O sea, no me ves opinando sobre Mario Vargas Llosa porque no lo he leído. O sea, son cosas que dices, hijo, pero es verdad que vivimos ahora mismo en una sociedad en la que estamos como que nos sentimos obligados a opinar sobre todo en redes sociales y a veces, pues, es una cosa que yo he aprendido con el tiempo, la verdad. Yo llevo creando contenido 7 años y al principio es verdad que te sientes como un poco como obligado a hablar y a crear y a decir y a opinar sobre todo. Con el tiempo te das cuenta que no hace falta. Que opinas sobre lo que sabes, opinas sobre lo que te toca, opinas sobre lo que a ti te hace. Y siempre tienes que opinar de una manera como muy consciente. Y creo que es algo que en redes sociales no se hace. No somos conscientes de lo que decimos y de lo que hacemos. Y pues bueno, pues ya está. O sea, creo que tiene que ver con eso. No sé. Sí. Esa es mi opinión en cuanto a esto de las redes sociales. Luego ya, que eso. Es que, no sé, yo... Me da mucha pena. Espero que lean a Han Kang. Que igual no les gusta, pero que primero la lean. Y que luego ya digan, pues no me ha gustado, pues no se merece el Nobel. Este señor o esta señora que a mí sí me gusta se lo merece más. Pues ya está.
Ya. La conducta humana, a veces muy difícil de comprender. Quiero hacerte una de las últimas preguntas, que es, ya centrándonos un poquito más en lo que es la sociedad, ¿no? Ya a nivel general, sobre todo aprovechando que tú has vivido allí, además. Entonces, que también has comentado que la sociedad coreana, ¿no? Actual es diferente, ¿no? A la que... porque, claro, ¿en qué año? No, es verdad. Sí, ¿no? Sí, tú estuviste hace Yo tiempo. viví de adolescente, hace muchos Claro. años. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene Corea del Sur que tanto gusta a nivel de sociedad, a nivel de cultura? Porque sí que es verdad que, bueno, he escuchado las luces y las sombras, ¿no? Por ejemplo, luces, pues todo lo que es atractivo, ¿no? El tema del K-pop, ¿no? Cosas negativas, pues a lo mejor la presión social, ¿no? Del éxito. También he escuchado esas operaciones de cara, ¿no? Que se hacen a lo mejor los K-popers, ¿no? Es decir, los Los cantantes, ¿no? idols. Exactamente. K-popper soy yo. Idols es el que canta. K-popper es el Exactamente. fan. Pero Bueno, sí, sí, sí. coméntanos, ¿qué cosas se A te ver, vienen a ti a la cabeza ¿sabes? sobre luz y sombra? A ver, cosas. Siempre hay que tener en cuenta que todas las sociedades tienen luces y sombras. Sí. Porque a mí es una cosa que me hace mucha gracia y es, hace poco lo leí, hay un síndrome que creo que se llama el síndrome de París o algo así, que sufren los japoneses. Sí. Y es que cuando van a Japón, de Japón viajan a París, ven París que está sucio, lleno de ratos, no sé cuántos, y claro, la idea que ellos tienen es muy diferente a lo que es en realidad. Y eso también pasa, obviamente nos pasa a nosotros. Pensar que, obviamente, una de las cosas por las que está de moda Corea es por el K-pop, es por los K-dramas, es por esas series con esos actores y esas actrices tan guapas y tan guapos, por esos idols que bailan tan bien y iba a decir que cantan también, pero hay algunos que cantan bien y otros que no, pero que son muy guapos, que bailan muy bien, que son muy entretenidos, que son muy majos, lo que quieras. El problema que hay es el mismo problema que hay aquí, yo creo, que no puedes, que hay gente que idealiza eso. Si tú idealizas eso y llegas allí, te vas a encontrar con que en Corea hay homofobia, en Corea hay machismo, en Corea hay una presión social muy fuerte para entrar dentro de unos cánones no solo de belleza, sino cánones también a la hora de trabajar, a la hora de se espera de ti que tengas una familia, que tengas hijos, que no sé qué, que y hay ciertas cosas que pueden ser de valor. Yo sí creo que una de las cosas más bonitas que te llevas de vivir allí es el respeto y el cariño hacia la gente mayor, por ejemplo, o sea, cómo se cuida a esa gente que necesita, que hay veces pues que pues hay un respeto que no necesariamente es tu abuela, que si tú ves a una mujer coreana mayor que no puede cruzar o que no puede hacer una cosa, eso ahora allí todavía se ayuda. Aquí es algo que ya no se hace. Cuando yo era pequeño, pues casi te miraban mal si no lo hacías. Entonces, pero hay ciertas cosas que obviamente están las... El problema que le veo yo es simplemente que Corea está de moda ahora y se idealiza por ficciones, igual que se ha idealizado América durante muchísimo tiempo. Cuando yo era un chaval, Estados Unidos era lo más. Todos queríamos vivir en Estados Unidos porque nos gustaba Salvados por la Campana y Dawson crece y luego, pues con el tiempo te das cuenta que, mira, mejor me quedo aquí en España, que tengo salud pública universal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, al final, está de moda ahora por lo que está y la idealización es el problema que trae. Creo que eso es el problema más grande que hay, es que si idealizamos una sociedad completa, pues es que no es posible. Y además son unos tópicos que nosotros recibimos a través de ciertas cosas elegidas por ciertas personas, o sea, los directores de cine, los directores de series, no sé qué, no sé cuántos. Entonces nosotros vemos algo como muy específico. Es como cuando tú sales de España y dices que eres español y todo, flamenco, toros, señora, que soy de Euskadi, que yo qué sé, ¿sabes? O sea, yo creo que es más, o sea, creo que tiene que ver con eso. Y sí, pues hay unas presiones sociales, sobre todo a la hora de estudiar, a la hora de ciertas cosas, que yo me acuerdo cuando yo vivía allí, a mí me sorprendía mucho, porque estudiaban muchísimo, tenían siempre muchísimas clases extraescolares, o sea, terminaban el colegio, pero segundo iban a clase de inglés, luego a clase no sé qué, a la piscina, a hacer ejercicio, no sé qué. Y era una cosa que obviamente a mí me sorprendía, porque yo terminaba clase, yo iba a clases de coreano y luego me iba para mi casa. Pero al final es una sociedad tan diferente que
yo siempre digo, hay una cosa que me hace mucha gracia, es que hablan de las mujeres que, o las chicas y los chicos también, porque también tú ves algunos youtubers y algunas youtubers que se van a vivir a Corea y siempre dicen lo de estoy buscando a mi Jungkook o lo que sea, que van como esperando que todos los coreanos van a ser como los de BTS o como los actores de K-drama. Es como, no, Cari, también hay gente fea y también hay gente, claro, o sea, pero es como aquí, tú imagínate que todo el mundo que se viene a España piensa que se van a encontrar con Miguel Ángel Silvestre y se van a casar con él. Pues no funciona. No, no todas las mujeres españolas son Penélope Cruz, ni todos los hombres son Miguel Ángel Silvestre. Pues es lo mismo. Yo creo que nosotros lo vemos desde fuera y la gente lo ve desde fuera. Yo al final haber vivido allí lo veo diferente. Hay esa idealización. Entonces cuando llegas ahí te llevas un choque que es el doble. Que, por ejemplo, tú, si eres un español que te vas a Inglaterra y de repente estás en Inglaterra una temporada y ves que hay homofobia, que hay machismo, pues no te sorprende porque aquí también lo hay. Pero allí tú lo idealizas de tal manera que piensas que hay otra cosa. Creo que es eso. Pero sí, o sea, la presión familiar, la presión social, pero tampoco es tan diferente según qué situaciones en las que nos movemos aquí. Yo creo que eso es, que nos gusta mucho centrarnos en las diferencias, pero creo que tampoco es para tanto. Yo incluso, en plan, es que a veces incluso porque he escuchado sobre el tema de la historia que ha tenido reciente Corea y me resulta muy interesante, no sé si me equivocaré en algo, pero bueno, estuvo la guerra esta, ¿no? Que al final hizo que se partiera en norte y sur y al final Corea del Sur pues acabó así en una situación un poquito más deprimida, ¿no? Trabajaron tanto que se volvieron tan productores que tuvieron ya el chip ese del éxito. De hecho, por eso han crecido en tan poco tiempo y ahora son, no sé si los abuelos, entiendo que también, pero los padres al menos sí que le están exigiendo lo mismo a los hijos cuando realmente está esa situación ahí. Pero claro, esto es a costa de la salud mental, ¿no? Porque ya esto empieza a poner estragos. Así que, bueno, me resulta muy interesante. Te lanzo esta pelota y al mismo tiempo te doy el turno que puedes cogerla o no. Y ya te doy el último turno de palabra. Tú puedes decir ahí ya lo que tú quieras y cuando tú termines, pues ya concluyo el capítulo. Vale. En cuanto a la historia de Corea, es una historia muy interesante, muy complicada. Yo siempre digo, es una historia muy complicada porque antes de la guerra de Corea, Corea estuvo mucho tiempo sometida, todo Corea del Norte y Corea del Sur, lo que ahora conocemos como Corea del Norte y Corea del Sur. Yo siempre hablo de Corea como un concepto porque nunca me acuerdo de las diferencias que políticamente existen, pero para mí estuvo ocupada por Japón durante muchísimo tiempo. Durante las guerras sino-japonesas, sino-coreanas, japo-coreanas, etcétera, etcétera. Y durante muchísimo tiempo hay un libro de una mujer coreano-americana, que el libro se llama Pachinko, que también hay una serie en Apple TV Plus, que es una historia, es un libro que habla precisamente sobre una mujer coreana que durante la Corea ocupada se va a Japón. ¿Vale? Y es muy interesante porque nos habla precisamente también de el racismo al que se enfrentaban los coreanos que vivían en Japón. ¿Vale? Después de que llegara la Segunda Guerra Mundial, eso se quitara, llegó la Guerra de Corea, llegó la Segunda Guerra Mundial, todo eso. Corea se dividió en dos porque había los que querían ser comunistas y los que querían, pues, no ser comunistas. La mitad fue para Estados Unidos, la mitad, o sea, literal, cogieron y dividieron por la mitad Corea. Te voy a decir una cosa, lo dividieron los rusos y los americanos, no fueron los coreanos los que decidieron. Entonces nos estamos enfrentando a un país que históricamente ha sido siempre, o sea, todas las decisiones que han tomado se las han tomado por ellos. O sea, es fuerte que eso como país es lo que hayan vivido. Pero bueno, obviamente luego, una vez que eso pasa, con la ayuda de Estados Unidos, en Corea del Sur se espera cierta productividad, también porque estamos hablando de los americanos, hay que tener en cuenta ese pequeño detalle. Y al final han llegado a un punto en el que eso es uno de los países más importantes y económicamente más estables y más, pues, con más dineros. O sea, realmente está entre los países donde más dinero hay. Pero yo creo que esa presión social es algo que no viene de esto. Es una cosa, es algo que viene o sea, es algo que es histórico, es algo que en Japón también pasa, es algo que en China también pasa. Y tiene que ver con el confucianismo, que es la manera en que ellos, independientemente de sus religiones, los valores morales vienen de eso. Igual que la importancia de la familia, o sea, la importancia en Corea si tú eres una persona que ha hecho algo mal, eso queda mal en tu familia, no eres tú solo, o sea, es toda tu familia.
Entonces esas cosas vienen de lo que vienen, no es algo que es de la moral, y yo sí creo que puede ser que hay puede haber sido potenciado por el tipo de vida que hay y la manera en que lo ven, porque hoy en día es muy importante tener mucho dinero, ser de una familia con, ¿sabes? Tener tu mujer, tus hijos, tener mucho dinero. No puedes trabajar en una librería, tienes que ser el dueño de la librería y luego tienes que abrir, o sea, siempre es como en vez de una librería tienes que ser el dueño de una cadena de librería, ¿sabes? O sea, siempre está ese... Y eso mismo pasa también, lo comentábamos antes de las operaciones de estética, que al final se espera que tú seas siempre más guapo, siempre, 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 siempre. Pero eso también se ve aquí. Yo quiero decir que tampoco, Sí, o sea, sí. simplemente que creo que aquí, hasta cierto punto, hemos optado más por nosotros enfrentarnos a las ideas preconcebidas que tiene que haber sobre mí. O sea, esas ideas preconcebidas que igual tenían mis padres, mis abuelos o la sociedad en general, yo, como adulto, he decidido no enfrentarme a ellas. Porque societalmente he tenido la opción de hacerlo. Creo que es que es muy complicado y yo sí creo que comparar culturas tan diferentes pero tan parecidas a la vez y siempre centrarnos en lo diferente es como que se para demasiado y no es para tanto. Los No es para matices. tanto. No hay tanta diferencia. Eso es. Sí. Vale, bueno, pues nada, te recuerdo que es tu último turno por si quieres decir cualquier cosilla. Nada, sí, lo único que quiero decir es que espero que la gente lea Han Kang. Creo que tenemos, espero que además ahora recibamos mucho más libros de ella. Creo que es una de las cosas buenas del Nobel, ¿no? Es que precisamente los que llevamos años leyéndola y dando la caga con ella en nuestros canales o a nuestros amigos en las recomendaciones, pues vamos a poder leer más y vamos a poder recomendar más. Yo siempre decía, lo bueno de este premio es que yo ahora puedo recomendar Actos Humanos y la gente lo va a poder leer, ¿sabes? O sea, en mi cabeza yo digo, entonces creo que es muy importante. Me haría mucha ilusión que lo que se lleven es que prueben con Han Kang, que puede que no sea para todo el mundo, porque no todos los libros son para todo el mundo, pero que vale mucho la pena, que se aprende mucho leyendo a Han Kang y a pesar de lo duro que es, se disfruta mucho leyendo Han Kang, porque tiene una manera de escribir muy específica y que te ayuda a dar vueltas y a aprender cosas muy diferentes a nosotros, pero a la vez ver lo parecidos que somos. Creo que para mí es una de las cosas buenas de los libros de Han Kang, que te habla yo os digo, te habla de algo muy específico, muy coreano, pero es muy fácil traspasarlo a nuestra historia. Es muy fácil traspasarlo, no solo en La Vegetariana cuando habla del feminismo, sino, como te digo, en Actos Humanos habla de una masacre muy específica, pero nosotros hemos tenido una guerra civil hace no muchos años. Sí. Entonces no es tan complicado el sentirse como verse a uno mismo en esas historias. Sí. Pues, Mikey, creo que has lanzado una conclusión súper buena. Me ha gustado bastante. Creo que marca la esencia, ¿no? que se ha reflejado, ¿no? A lo largo del capítulo. Muy agradecido, de verdad. Creo que hemos tratado en este poquito más de una hora que nos hemos pasado un poquillo, disculpa. Hemos tratado cosas muy interesantes. Te hemos presentado a ti, pero hemos presentado a Han Kang, hemos hecho un barrido pequeñito, ¿no? Así sobre su historia, hemos hablado un poquito de sus obras, ¿no? Hemos profundizado un poco, hemos dado datos así curiosos y muy interesantes, ¿no? Sobre el premio Nobel, también nos hemos ido un poquito al tema de las polémicas y de qué es lo que ha ido pasando, con toda la reflexión, ¿no? El conocimiento y lo que es la reflexión son cosas que yo siempre busco en Litelupa y te agradezco esto porque eres un tío con información y yo quería eso. Así que nada, creo que hemos formado un capítulo bueno y te lo agradezco. Nada, muchas gracias a ti. Nada, y le agradezco, bueno, pues a todo el público que haya llegado hasta este punto, que haya llegado hasta aquí y que si quieres más Litelupa, pues hay muchos más capítulos. Y si quieres más de Mikey, pues también está en redes sociales. Así que con eso nos despedimos y con esto pues nos vemos en más capítulos. Gracias. Chao. Y adiós. Gracias.